Dios le bendiga, hermano Mike. Dios le bendiga, hermano Luis. Hermano Mike, este es un día muy especial porque este día vamos a continuar con la segunda parte de nuestro estudio titulado La doctrina unicitaria y su conexión ocultista, parte 2. Y una vez más, le instamos a nuestra audiencia que para entender mejor este video, primero vean los estudios que presentamos anteriormente. Este video le llamamos el segundo porque es el segundo en el cual el enfoque es responder a un video y libreto que han escrito los unicitarios Julio César Clavijo Sierra y Alfonso Suárez. En la parte 1 de esta serie se presentó todavía más evidencia eruditaria que apoya la cita de Ireneo sobre Simón el Mago como algo históricamente cierto. Y para aquellos que por caprichos personales y dogmas religiosos no quieren aceptar estas verdades, a pesar de la evidencia eruditaria que se presentó, y quieren seguir insistiendo que la cita de Ireneo sobre Simón el Mago pertenece al mundo de las fábulas, es importante que entiendan un punto muy importante, que lo único que están diciendo es que el modalismo unicitario comenzó como parte del mito de Simón el Mago. En otras palabras, si la cita de Ireneo fue algo históricamente veraz o no, de igual manera, el modalismo unicitario que predican hoy día los unicitarios aparece por primera vez en la historia como una herejía conectada con el brujo y ocultista Simón el Mago. Y este es precisamente el punto que nunca pudieron refutar los señores Clavijo y Suárez. Ahora bien, quiero comenzar este estudio recordando a todos. El título del libreto de los señores Clavijo y Suárez es El ocultismo no es y nunca ha sido parte de la doctrina de los unicitarios. Ese es el título. Lo que vamos a hacer hoy es probar una vez más de manera indiscutible que esa declaración es una mentira. Es decir, vamos a probar que el ocultismo sí ha sido parte de la doctrina de los unicitarios en la historia. Primero, veamos con mucho cuidado lo que ellos declaran de un principio en la página 4 de su libreto. Hermano Mike, ¿por qué no lee para nosotros eso que dice ahí? Sí, hermano, es un punto súper importante, 100% imprescindible que nuestros hermanos vean esto y que se lo graben bien, porque esto viene de los mismos señores Clavijo y Suárez. Esto es la mera definición de lo que es el ocultismo de acuerdo a Clavijo y Suárez en sus propias palabras. Leamos. Desde el punto de vista bíblico, el ocultismo corresponde a prácticas sobrenaturales como la adivinación, la magia, el espiritismo, que están influenciadas por Satanás y los espíritus malignos. La adivinación es un intento de predecir el futuro por medio de la astrología. El espiritismo involucra la comunicación con los muertos y ángeles caídos con el fin de recibir información o ayuda de ellos. Veamos con cuidado que de lo primero que se menciona ahí es la magia. Simón el Mago, el primer personaje en la historia quien expresó las ideas fundamentales del modalismo unicitario, practicaba eso mismo, las magias oscuras. También te menciona el espiritismo. Bueno, pues tenemos a Emanuel Swedenborg, el ocultista y espiritista más famoso del siglo XVIII, con quien resurge la herejía o se vuelve a levantar la herejía del modalismo unicitario como movimiento religioso. Entonces, de acuerdo a los mismos señores Clavijo y Suárez, en sus propias palabras, vemos claramente que tanto Simón el Mago como Emanuel Swedenborg fueron hombres de influencia satánica. Wow. Sí, hermano Mike, pero también hay otros puntos aquí muy clave. Déjeme mencionar estos. El primer punto es este. Los señores Clavijo y Suárez quieren insinuar que el ocultismo no tiene parte en la historia de la unicidad. El punto número 2. Los señores Clavijo y Suárez dicen que la adivinación astrológica es una forma del ocultismo. Es importante que tengamos eso en mente. Amén. Y el punto número 3. Los señores Clavijo y Suárez indican que la adivinación y los que practican la adivinación
también están influenciados por Satanás y los espíritus malignos, así como usted acaba de mencionar. Hermano, entonces eso quiere decir que no pudiera haber ni un teólogo prominente en la historia del modalismo quien fuese practicante de las artes ocultas. Nadie quien forma parte en la historia de la unicidad pudiese ser un astrólogo adivino, porque eso es una forma de ocultismo de acuerdo a los mismos Clavijo y Suárez. Y entonces el ocultismo sí tiene parte en la historia de la unicidad, de acuerdo a la definición que estos mismos señores han declarado en su libreto. Correcto, hermano Mike. Y no solo eso, pero según lo que ellos dicen, eso también indicaría que si algún teólogo prominente en la historia del modalismo fuese practicante de las artes ocultas, como la astrología, entonces esa persona tendría que estar influenciada por Satanás y los espíritus malignos, así como ellos mismos indicaron en ese comentario que acabamos de leer. Exactamente, hermano. Bueno, dejando eso establecido, hermano, veamos qué es lo que dicen los señores Clavijo y Suárez en la página 24 de su libreto en cuanto a este personaje Miguel Serveto. Ellos dicen esto: aún tan tarde como el 27 de octubre del año 1553, el protestantismo de Ginebra, en cabeza de Juan Calvino, dictó esta sentencia contra el médico español Miguel Servet, un unicitario. Cierro comillas. Entonces, en esta cita observamos que ellos mencionan a este personaje llamado Miguel Servet y lo identifican como unicitario y lo incluyen como un personaje importante en la historia de los unicitarios. Es precisamente aquí donde se observa una vez más la mentira de Clavijo y Suárez, cuando dicen que el ocultismo no es y nunca ha sido parte de la doctrina de los unicitarios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque este personaje unicitario, Miguel Servet, o también le llaman Miguel Serveto, o a veces también le llaman Miguel Villanueva, era un astrólogo adivino, un practicante del ocultismo por medio de la astrología judiciaria. Por lo tanto, este héroe y mártir tan famoso en la historia de la unicidad tenía como parte de sus doctrinas las creencias ocultistas de la astrología, y no solo las creía, sino que las practicaba. Y esto demuestra irrefutablemente, de acuerdo a las mismas palabras de los señores Clavijo y Suárez, que el unicitario y astrólogo adivino Miguel Serveto fue un hombre influenciado por Satanás y los espíritus malignos. Exacto, hermano Luis. Y aquí se echa de ver otra vez, clarito como el agua fresca, la mentira de Clavijo y Suárez, que el ocultismo no es y nunca ha sido parte de la doctrina de los unicitarios, porque hasta el mismo personaje que ellos identificaron como unicitario en la historia de la unicidad tenía como parte de sus doctrinas la creencia ocultista de la astrología. Y por ende, Miguel Serveto también fue un practicante del ocultismo. Con este dato solamente queda completamente destruido una vez más este libreto de Clavijo y Suárez, al igual que su video. En otras palabras, el ocultismo sí ha sido parte de la herejía de los unicitarios. Y vamos a ver, no solo como el presidente de la Iglesia Pentecostal Unida, el doctor David Bernard, sino como los mismos señores Clavijo y Suárez siguen acudiendo a brujos, astrólogos adivinos y espiritistas para la historia de la unicidad. Y veremos cómo ellos mismos nos demuestran que el ocultismo sí ha sido parte de la herejía de los unicitarios. Y quisiera ir directamente a la evidencia. Hay mucha evidencia que Serveto fue un astrólogo adivino y por lo tanto un practicante del ocultismo. Pero la manera más sencilla y directa de probarlo es de leer al presidente de la Iglesia Pentecostal Unida, el doctor David Bernard, cuando lo declara de su propia boca en su libro Historia de la Doctrina Cristiana, volumen 2, página 108. El doctor Bernard nos dice de Miguel Serveto: expuso sus debilidades humanas por escarceos con la astrología, mentira bajo presión,
comentarios insolentes y arrogancia. Parecía deleitarse al oponerse a todo el mundo y a las demás doctrinas, incluso con las personas más cercanas a sí mismo, y en ridiculizar a sus opositores. Sin embargo, al final murió humildemente y con valentía, con convicción y fe. Su martirio se erige como un elocuente llamamiento a la tolerancia religiosa y a la libertad de conciencia y sobre todo como un testimonio de la fe en Jesucristo. Y esta cita la pueden localizar no solo en el libro de Bernard, sino que también en un artículo en la página de los unicitarios llamada Único Dios, página de la internet a donde el mismo Clavijo también publica artículos. Así que hasta el mismo presidente de la Iglesia Pentecostal Unida confiesa que Serveto fue un hombre involucrado con la astrología. Entonces, recordemos una vez más lo que dijeron Clavijo y Suárez, lo que usted había dicho. Los señores Clavijo y Suárez indican que el ocultismo no tiene parte en la historia de la unicidad, que nunca, esa palabra nunca ha sido parte. Dicen que la adivinación astrológica es una forma de ocultismo. Los señores Clavijo y Suárez declaran que la adivinación y los que practican la adivinación están influenciados por Satanás y los espíritus malignos, o sea, demonios. Sin embargo, aquí tenemos a Miguel Serveto, un héroe y mártir en la historia de la unicidad, quien de acuerdo al mismo presidente de la Iglesia Pentecostal Unida, fue un practicante de la astrología. Y por supuesto, por ende, un ocultista, de acuerdo a Clavijo y Suárez. Ellos mismos dijeron en sus propias palabras que la adivinación y la astrología y el ocultismo son una y la misma cosa, porque esas cosas son formas de ocultismo. Entonces, aquí se demuestra todavía otra vez que el ocultismo sí ha sido parte de la historia de los unicitarios. Y aquí, como siempre, volvemos a desenmascarar ese teatro que presentaron los señores Clavijo y Suárez en el libreto ese, tratando de dar la imagen de que el ocultismo nunca ha tenido parte en la historia de los unicitarios. Así es, hermano Mike. Realmente eso está tan claro que no se necesita más pruebas. Pero para esas personas que creen que todavía no está claro, vamos a presentar todavía más evidencia de que Servet era astrólogo, un practicante del ocultismo. Hermano Mike, ¿por qué no nos habla más en detalle sobre este gran héroe de los unicitarios, Miguel Serveto? ¿Y por qué no presentamos más pruebas de que era astrólogo? Sí, hermano, pero antes de hacer eso, déjeme recalcar algo, porque es necesario que todos estén claros en cuanto al lugar que ocupa Miguel Serveto en la historia de los unicitarios. Miguel Serveto es considerado no solamente por estos señores, sino por apologistas y teólogos unicitarios prominentes, como un verdadero héroe y mártir, un personaje clave en la historia de la unicidad. Veamos cómo el doctor Bernard, el apologista más prominente de la unicidad hoy día, nos relata la historia de Miguel Servet. Nos dice lo siguiente: la Reforma produjo a muchos que se oponían a la doctrina de la Trinidad a favor de la creencia de la unicidad. Dicho sea de paso, hermano Luis, cuando él dice eso, no presenta absolutamente ninguna evidencia. Cuando dice muchos, ¿quiénes son esos muchos? A saber, solo Bernal lo sabe. Pero continuamos. La Reforma produjo a muchos que se oponían a la doctrina de la Trinidad a favor de la creencia de la unicidad. Un antitrinitario prominente, oiga bien, prominente, vea bien esa palabra, prominente, a la hora de la Reforma fue Miguel Serveto. Así que estamos hablando de un unicitario, alguien en la historia de la unicidad prominente, no cualquier persona, prominente. Un médico notable de España. Él tenía solamente unos pocos seguidores. Serveto, primero dice que eran muchos, ahora dice que eran pocos. A saber, ¿en qué quedamos? Un médico, él tenía solamente unos pocos seguidores. Serveto llegó al extremo de llamar la doctrina de la Trinidad un monstruo de tres cabezas. Él creía que conducía necesariamente al politeísmo y que era un engaño del diablo. Serveto fue quemado en la estaca en el 1553 a causa de su creencia en la unicidad. Esto es lo que nos relata David Bernard en La unicidad de Dios,
página 235. También veamos cómo comienza la presentación que estos señores Clavijo y Suárez le dan a Miguel Serveto en su libreto en la página 24. Durante siglos, la Inquisición católica persiguió a los santos que rechazaron con toda su fuerza al dogma trinitario y la intolerancia de perseguir a muerte a quien no aceptara la Trinidad se halló incluso entre los primeros protestantes trinitarios, aún tan tarde como el 27 de octubre del año 1553, el protestantismo de Ginebra, en cabeza de Juan Calvino, dictó esta sentencia contra el médico español Miguel Serveto, un unicitario. Solo con esto queda claro, hermano, el elogio y el respeto que tienen los unicitarios para con Miguel Serveto. Pero como ya hemos demostrado, Serveto no solamente fue un héroe unicitario, sino que Miguel Serveto también fue un ocultista unicitario. Así que estamos hablando de un héroe unicitario, quien también fue ocultista unicitario. Esa parte de ocultista unicitario es la que a ellos se les olvida siempre mencionar. Amén, así es, hermano Mike. Creo que está claro que Miguel Serveto es un gran héroe unicitario. Eso está establecido por David Bernard, Julio César Clavijo y hasta Suárez. Y también otros apologistas unicitarios de habla inglés, como Robert Sabin. Yes. Robert Sabin, si recordamos bien, en su debate con el trinitario James White, en lugar de debatir, usó la mayoría de su tiempo elogiando a Miguel Serveto. Yep. Claramente, Miguel Serveto es un héroe unicitario. Nadie puede negar eso. Pero habiendo visto como Clavijo y Suárez no les molesta seguir inventando lo que sea con tal de no reconocer la verdad, ¿sabe qué, hermano Mike? No me sorprendería que intentaran alegar que Serveto en realidad fue un astrónomo, lo digo entre comillas, o algún invento parecido, o que Serveto solo tuvo algún encuentro inocente con la astrología, cuando en realidad Serveto fue un hombre profundamente involucrado en el arte oculto de la adivinación astrológica. Podemos tratar con esto de antemano, hermano Mike, para que estos señores ya no sigan negando cosas que están clarito a la vista de todos y haciendo tanto teatro fantasioso para seguir engañando a su gente. Podemos ver, ¿por qué no hablamos de esto en más detalle, hermano Mike? Sí, hermano. Ya conocemos muy bien los desvíos y cortinas de humo que esta gente a veces andan levantando. Vamos a ver una vez más la definición que nos dieron en sus propias palabras, porque es bien importante para que los hermanos sigan viendo lo que ellos han dicho en sus propias palabras. Desde el punto de vista bíblico, el ocultismo corresponde a las prácticas sobrenaturales como la adivinación, la magia, el espiritismo, que están influenciados por Satanás y los espíritus malignos. La adivinación es el intento de predecir el futuro por medio de la astrología. El espiritismo involucra la comunicación con los muertos y ángeles caídos con el fin de recibir información o ayuda de ellos. Una vez más, esto está en la página 4 del libreto de Clavijo y Suárez. Observen cuidadosamente, por favor, que nos dicen que la adivinación es un intento de predecir el futuro por medio de la astrología, o sea, la adivinación astrológica, y que esta práctica, por lo tanto, es una forma de ocultismo. Clavijo y Suárez, por lo tanto, indican que estas prácticas están influenciadas por Satanás y los demonios, o ellos dijeron los espíritus malignos. Es claro que según Clavijo y Suárez, cualquier persona que intenta predecir el futuro por medio de la astrología es un ocultista. Y en cuanto a su pregunta, hermano, lo de Miguel Serveto no tenía nada que ver con la astronomía o a la manera en que la conocemos hoy día. Serveto fue un hombre tan apasionado por la adivinación astrológica que hasta publicó un libro entero en defensa de la astrología. Veamos lo que nos dice en una página en la red dedicada al estudio de Serveto y sus obras. Nos dice: en esta obra, Serveto defendió la astrología judiciaria y la necesidad de que los médicos practicaran la astrología para anticipar e interpretar la influencia de los astros sobre los enfermos y los sanos. Hoy día, los que practican estas cosas
son conocidos más como curanderos, una especie de espiritistas que se envuelven en la astrología. Para las personas que nunca han oído la frase astrología judiciaria, esto se refiere al arte de profetizar el futuro basado en los astros, o sea, las estrellas y los planetas, etc. En otras palabras, Serveto fue un astrólogo adivino y de acuerdo a las mismas definiciones de los señores Clavijo y Suárez, Miguel Serveto fue un ocultista que practicaba las artes ocultas de la adivinación y la astrología y que ellos mismos declaran como forma de ocultismo. Entonces, es importante notar que Serveto no era solo una persona que tuvo algún encuentro inocente con la astrología, solo como una persona que tenía alguna curiosidad con las artes ocultas. Nada que ver. Esos serían puros cuentos unicitarios hipócritamente tratando de esconder la verdad. Serveto fue un arduo apologista y defensor de la astrología. Tan fuerte fue su pasión por la adivinación astrológica que en el año 1538 publicó su estudio titulado Apologetica Dissertatio pro Astrologia, o en español, Disertación Apologética de la Astrología, 1538. Entonces, hermano, lo que seguimos viendo es como este señor Clavijo sigue hablando por ambos lados de la boca. Por un lado de la boca anda diciendo que el ocultismo nunca ha sido parte de la historia de los sonicitarios. Pero por otro lado de la boca anda diciendo que Miguel Serveto sí ha sido parte de la historia de los sonicitarios. Pero si Miguel Serveto fue un astrólogo adivino, entonces el mismo Clavijo nos está declarando que un ocultista sí ha sido parte de la historia de los unicitarios. Porque Serveto fue un adivino astrólogo y unicitario a la misma vez. Entonces se contradice este señor, se autorrefuta él mismo. Wow, así es, está tan claro. Hermano, como usted sabe, nosotros no nos acostumbramos a hacer declaraciones sin bases sólidas, así como muchas veces vemos por parte de muchos unicitarios, incluyendo a Clavijo, como por ejemplo cuando declaró que lo que Ireneo dijo de Simón el Mago era solo un mito porque no le gustó que las enseñanzas de Simón el Mago reflejaban una doctrina modalista unicitaria. Él nunca probó que esa cita en específico de Simón el Mago pertenece al mundo de las fábulas, solo lo declaró y intentó demostrar que otras cosas de Simón el Mago eran mitos. Pero en cuanto a la frase en cuestión que hizo Ireneo de Simón el Mago, nunca probó que eso de Simón el Mago era solo un mito, solo lo declaró. Pero como hemos visto, no es lo mismo alegar que demostrar, ¿verdad que sí, hermano? Así es, hermano. Esta es una práctica que no solo ellos hacen, pero muchos unicitarios. Y esto se puede ver muchas veces en los comentarios de nuestros videos. Mucho alegan, pero nada prueban. Sí, hermano. Y como nosotros no nos acostumbramos solo a hacer declaraciones, vamos a presentar lo que dijo Miguel Serveto en sus propias palabras para ver si él realmente practicaba la astrología o no. Usted ya nos probó que tan fuerte fue la pasión de Serveto por la adivinación astrológica, tanto así que en el año 1538 publicó su estudio titulado Apologetica Dissertatio pro Astrologia, disertación apologética de la astrología. Pero nos gustaría ver algo de lo que escribió Serveto en sus propias palabras, hermano. ¿Por qué no hacemos eso? La verdad que no es fácil localizar copias de las escrituras de Serveto. Así que aquí le vamos a poner en la pantalla, tanto como lo vamos a leer, la obra misma para que la audiencia la pueda ver y escuchar. También le vamos a poner el enlace o link para que las personas mismas localicen estas traducciones al español de la obra de Serveto en la red. Así para que todos puedan leer la obra de Serveto ellos mismos si lo desean y así puedan hacer sus propias investigaciones. Cualquier persona que lea esta obra de Serveto inmediatamente va a ver que Serveto realmente fue un fanático de la astrología y no solo de la astrología, sino hasta de sus practicantes griegos y filósofos griegos. Aquí les cito algunos pasajes de Serveto a donde se demuestra indiscutiblemente que estuvo bien involucrado en la adivinación astrológica. En la sección 1, al abrir su obra apologética de la astrología, dice Serveto: cierto médico interrumpió mis lecciones cuando yo enseñaba públicamente astronomía en París.
tergiversando completamente mi tesis por dos razones, referentes una a la predicción según los astros y la otra a la observación de los movimientos celestes por medio de instrumentos. Le quiero leer otra versión que queda un poquito más claro en la edición de Ángel Alcalá. Nos presenta la siguiente sección clave de esta manera. Cuando daba en París lecciones públicas de astronomía, cierto médico me obligó a interrumpirlas e intentó demoler toda esa ciencia a base de dos argumentos. Uno contra la parte de ella que predice los acontecimientos en dependencia de los astros y otro contra la que observa los movimientos celestes por medio de instrumentos. Entonces le interrumpieron, pero no porque era astronomía, sino porque lo que estaba enseñando era astrología, cosa de predecir el futuro basado en los acontecimientos en dependencia de los astros. Y eso queda en Miguel Cerveto, Obras Completas, volumen 3, Escritos Científicos, edición de Ángel Alcalá, página 257. Aquí se ve que Cerveto indica que un médico interrumpió su lección, la cual enseñaba públicamente, supuestamente en cuanto a la astronomía, pero después, como vemos, menciona que en realidad estaba hablando de la predicción o predecir según los astros, predecir el futuro según los astros. Cerveto dice haber estado dando una clase de astronomía, cuando en realidad estaba enseñando sobre la adivinación astrológica, es decir, predecir el futuro según los astros. Dicho sea de paso, uno de los mismos estudiantes de Cerveto nos dice que el libro que Cerveto usaba para sus clases no era un libro de astronomía, era un libro de astrología, que venía de un astrólogo árabe conocido como Al-Kabisi. Leo. Al-Kabisis, conocido también como Al-Kabisius, fue un astrólogo árabe que vivió en Mosul y Alepo en el siglo X, famoso por su libro de texto de astrología, no astronomía, astrología, denominado Isagoge, y que usó Cerveto para sus clases de astrología, no astronomía, astrología. El libro que él usaba para dar sus clases era un libro de astrología de este árabe con Al-Kabisi. Y también así como por su sistema de domificación que lleva su nombre. Su obra fue traducida al latín por Juan de Sevilla, hablando de la obra del astrólogo árabe, la cual usaba Miguel Cerveto en sus clases de astrología. Y esto se halla en Astrología y Hermetismo en Miguel Cervet por Francisco Tomás Verdú, Vicente, Universidad de Valencia, tesis doctoral, 1998, página 39. Muy interesante, hermano. Sabemos que Cerveto creía muchas cosas erradas, pero lo que nos interesa para el propósito de este video es lo que creía en cuanto a su conexión con el ocultismo por medio de la astrología. ¿Qué más nos dice Cerveto en cuanto a esto, hermano Mike? Sí, hermano, en otro lugar, en la sección 5 de su obra, dice Cerveto lo siguiente. Y poco más adelante añade que vio al planeta Marte eclipsado por la Luna como algo realmente prodigioso y por ello referido por Aristóteles como algo que ocurre raramente, en lo que yo personalmente discrepo un poco, ya que yo mismo presencié en compañía de unos amigos algo semejante el 12 de este mes de febrero del año 1538. Ocurrió la noche siguiente que Marte fue eclipsado por la Luna, cerca de la estrella llamada Rey o Corazón de León. Por lo que yo, hablando Miguel Cerveto, escuche bien, por lo que yo pude predecir el futuro. Vea bien lo que está pasando aquí, hermano. Él está observando los astros, la luna, el planeta Marte, y basado en eso, él dice, por lo que yo pude predecir el futuro, que en este mismo año se verían exaltados los corazones de los leones con mayor fuerza, esto es, el ánimo de los príncipes, los que verían abocados a empuñar las arras contra Marte y que muchas cosas serían arrasadas por las armas y luego que la iglesia padecería también y que ciertos príncipes morirían y sobrevendrían pestes y muchas otras cosas que Dios no permita, pero ya basta de esto. Vea bien, el hermano, él está hablando todas estas cosas basado
en su estudio y su observación de los astros, astrología. Aquí vemos claramente como Miguel Cerveto refiriéndose a la astrología de un filósofo llamado Aristóteles. Y nos dice Cerveto que él mismo podía adivinar el futuro basado en los movimientos de los astros, la luna y las estrellas y el planeta Marte. Hermano, esta cita está muy clara. Habla en contexto de la astrología y claramente dice que él adivina el futuro basado en la astrología, hermano. Veamos en la sección 14. Escuchen, esto se pone mejor todavía. Wow. Escuche. Dice Cerveto. Desde luego, ese movimiento astral al que se refiere Aristóteles convierte más fácilmente en falso el juicio del médico que el del astrólogo, asistiendo entre ambos al paciente al lado de otros factores externos, por cuanto la moción astral que va a sobrevenir puede conocerla mejor el astrólogo que el médico. Claro, ni modo, por supuesto que un astrólogo va a conocer mejor el movimiento de los astros que un médico. No se necesita un científico para decirnos eso. Puse un ejemplo al respecto en una clase pública contra el pronóstico de los que predecían lluvias, afirmando que iba a ocurrir lo contrario en base al nuevo movimiento registrado de los astros. Oiga bien, él está profetizando el futuro en base al movimiento registrado de los astros, el que originaría vientos que acabarían ahuyentando las nubes. Asimismo, cuando pronosticaban frío, yo, gracias a otros signos que los de las efemérides no conocen, predije muy a menudo y públicamente que sería todo un invierno sin frío. Déjeme leer, antes de continuar, déjeme leer la edición de Ángel Alcalá, que es un poquito más claro, más al día. En una lección pública proporcioné un ejemplo. En cierta ocasión en que todos creían que llovería, yo, juzgando por una inminente conjunción contraria de estrellas, o sea, cuando dice yo, es Cerveto. Sí. Cerveto está juzgando, está juzgando o profetizando, prediciendo, basado en una conjunción contraria de las estrellas, basado en los astros. Predije que iba a soplar un viento que empujaría las nubes. Así también, cuando todos anunciaban tiempo frío, yo, fundado en otros indicios en que los autores de almanaques no podían reparar, predije repetida y públicamente que en todo este invierno no haría frío. A muchos les pareció estupendo, pero la realidad demuestra que yo había dicho la verdad. Esto se halla en Miguel Cerveto, Obras Completas, volumen 3, Escritos Científicos, edición de Ángel Alcalá, página 263 a la 264. Y vemos claramente, una vez más, a Miguel Cerveto defendiendo el arte de la adivinación astrológica, diciendo que su juicio es superior al de los médicos y que por medio de esos signos él pudo adivinar que vendría un invierno sin frío. Wow, hermano Mike, pero hermano Mike, si Cerveto mismo nos está diciendo con sus propias palabras que él predijo a menudo y públicamente que iba a llegar un invierno sin frío, y esto lo hizo por medio de las estrellas, por los astros. Pero esto contradice por completo lo que Clavijo y Suárez habían dicho, hermano Mike. Sí, hermano. Recordemos que según Clavijo y Suárez, el ocultismo corresponde a prácticas sobrenaturales como la adivinación. Y mire lo que dicen. La adivinación es un intento de predecir el futuro por medio de la astrología. Wow, ahí está. Así que yo no entiendo cómo se atreven a decir, por un lado, que el ocultismo nunca ha sido parte de la doctrina de los unicitarios, si hasta los mismos unicitarios que ellos citan fueron ocultistas. Y en este caso, como Miguel Cerveto, un astrólogo al 100%. Wow. Esa es una mentira que Clavijo y Suárez han inventado. No sé cómo más ponerlo, hermano Mike, pero por si alguna razón todavía no está claro, para algunos unicitarios, que lo que hemos presentado de Cerveto claramente lo pone en la categoría de ocultista, sigamos viendo más evidencia de lo que Cerveto mismo dijo. Mire, hermano, en las secciones 28 y 29 de la misma obra de Cerveto, vemos que él se enfoca y se involucra completamente hasta en el horóscopo de la astrología. Espera un momento, hermano Mike, espera. ¿Cómo dijo?
Sí, hermano, yo sé que esto es algo duro para los unicitarios, pero miremos la evidencia de cómo Serveto hace papel como si él fuera estudiante más bien en vez de ser estudiante de Cristo Jesús, más bien estudiante de Walter Mercado en Wow, cuanto al horóscopo, hermano. wow. Mire, aquí vamos a ver que Serveto creía en los horóscopos al 100%, hermano. Recuerde, hermano, que acuérdese que a Serveto lo invitaron a dar clases en una universidad de médicos, pero Serveto, en lugar de enseñarles medicina, se puso a enseñarles a cómo sanar a los enfermos en base a la astrología. Wow. Entonces cuando la facultad de la universidad lo exhortaron a él que ya parara eso y cancelaron sus clases, entonces, cuando le prohibieron seguir dando esas clases de astrología, en lugar de ser humilde y abandonar esa basura del diablo, más bien se puso arrogante, se enojó, se puso bravo y se indignó, hermano, y escribió este libro completo para defender esa basura. Y quiero que noten algo súper importante. Quiero que pongan mucha atención a cómo Serveto aplica el horóscopo a su vida espiritual. Serveto estudiaba el horóscopo y la adivinación astrológica no como ciencia, no como una filosofía, sino por medio de los ojos de su espíritu, por medio de los ojos del alma. Esto quiere decir que Serveto fue guiado por Satanás y los espíritus malignos del ocultismo en su vida espiritual. Leo de esa sección 28 de su libro. Todavía da otro ejemplo muy útil para los astrónomos que hacen el juicio de las natividades, o sea, los horóscopos, del cual toma origen su libro Las predicciones de la luna. Él está citando a otro autor. Por si acaso cualquiera pretende que el libro no es Galeno. Entonces dice esto, Serveto, ponga atención. Ujú. Tú, o sea, el lector, tú, lector, ten cuidado de no leer esto cerrando los ojos del espíritu. Ahí está, hermano. Mm. Y él continúa, supón, dice él, ahora cita, supón, dice él, que en el momento de nacimiento de un hombre los planetas favorables estén en Aries y los desfavorables estén en Tauro. Este hombre seguramente vivirá cuando la luna esté en Aries, Cáncer, Libra o Capricornio. Pero cuando ella entrara en el mismo Tauro, en el aspecto de tetrágono, o sea, cuadratura, o en el signo diametral, o sea, en oposición, entonces lo pasará mal en su vida. ¿Ve, hermano? Ujú. Él está citando a alguien que predecía el futuro de la gente basado en los astros. Serveto creía firmemente en la adivinación astrológica basándose en los horóscopos. Wow, eso es pesado, hermano. Sí, hermano, mire, una vez más, quiero que vean cómo Serveto dice, los astrónomos que hacen juicio de los horóscopos. ¿Cuál es el problema? Pues que los astrónomos no hacen eso. Los astrónomos no son los que hacen juicios basados en los horóscopos. Horóscopos. Esos son los astrólogos, no los astrónomos. Wow. Por eso fue que Serveto le prohibieron seguir dando esas clases en la universidad, a donde le enseñaba. Y ahí fue cuando él escribió este libro en defensa de la astrología, porque le estaba enseñando a los estudiantes a cómo sanan los enfermos en base a la astrología, en base a los horóscopos. Es absurdo, con razón que lo censuraron de esa manera y le prohibieron seguir dando esas clases, hermano, porque es una universidad de médicos, no de astrólogos. Pero Wow. lo más tremendo en esa cita es cómo Serveto nos revela que para él los horóscopos son parte de lo que guía su vida espiritual. Cuando exhorta a los lectores, tú, lector, ten cuidado de no leer esto cerrando los ojos del espíritu. Cuando dice, ten cuidado de no leer esto, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que no podemos cerrar los ojos del espíritu cuando lo leemos? ¿Qué es lo que no debemos de cerrar los ojos espirituales? ¿A qué cosas? A los horóscopos,
a lo que él está explicando, lo que él está citando, a la adivinación astrológica basada en los horóscopos. Él está diciendo, recibe estas cosas en tu espíritu, de otra manera no lo vas a entender. Y ahí se echa de ver, indiscutiblemente, que Satanás y los espíritus malignos guiaban a Miguel Serveto espiritualmente por una forma de ocultismo llamada la adivinación astrológica. Seguimos. Serveto sigue citando aquí en este punto. Además, para él, el comienzo de las enfermedades será muy peligroso cuando la luna esté en Tauro, Leo, Escorpio o Acuario. Al contrario, estará sin peligro cuando la luna atraviese Aries, Cáncer, Libra o Capricornio. Hermano, esto es puro Walter Mercado lo que Serveto está citando aquí, hermano. Es como que Serveto fuera un estudiante de Walter Mercado y quiere que los estudiantes en la Universidad de Medicina se pongan a aprender de Walter Mercado, hermano. Es absurdo lo que este hombre estaba haciendo. Con razón que lo censuraron de esa manera y le prohibieron seguir dando clases en una universidad de médicos, hermano. Sí. Ahora sí habla Serveto. Dios inmortal, cuántas cosas excelentes podrían deducirse de todo esto. Hermano Luis, ¿de todo qué? De todo esto de Tauro, Leo, Escorpio, Acuario, Cáncer, Aries, Libra. Dios mío, está diciendo, cuántas cosas excelentes es que revela todo esto, hermano. Wow. Y recuerde que él lo está llevando, lo está leyendo con los ojos del Espíritu, hermano. Si hubiera Dios inmortal, cuántas cosas excelentes podrían deducirse de todo esto si hubiera mayor interés con los expertos en astronomía. ¿Por qué los expertos en astronomía van a tener interés en esto y aprender de esto, hermanos? Son científicos, no son astrólogos como Serveto. Wow, muy pesado. Sí, hermano, es tremendo lo que él está diciendo aquí. Ahora, contra nuestro adversario, Galeno dice en conclusión, ahora sigue citando, si tú rechazas estas cosas que son incontestables para los astrónomos, vuelven y meten a los pobres astrónomos, hermano, y no das crédito a los que las han estudiado, sin duda alguna eres uno de los sofistas que hacen por todas partes tanto ruido. Ahora, tú que exiges que nosotros probemos por la razón cosas que aparecen en forma manifiesta, cuando al contrario es necesario investigar la razón de esas cosas escondidas según las que aparecen con evidencia. Entonces, este autor, a quien Serveto está citando, está defendiendo la astrología diciendo que hay que investigar las cosas escondidas en los astros. Hay que investigar las razones, las cosas escondidas según las que aparecen con evidencia. Es decir, basado en las estrellas, los astros y los planetas que vemos, de ahí tenemos que investigar y ver las cosas escondidas que ellos revelan. Esto es pura adivinación astrológica, horóscopos, basura del diablo, hermano. Esto es ocultismo y es una forma de ocultismo aún basado en la mera definición que nos han dado Clavijo y Suárez. Y noten con mucho cuidado cuando Serveto dice cuántas cosas excelentes podrían deducirse de todo esto. En otras palabras, cuántas cosas excelentes pudiéramos aprender de la adivinación astrológica y los horóscopos. Serveto está diciendo cuántas cosas excelentes pudiéramos aprender del ocultismo. Sí, mi hermano, el ocultismo sí ha sido parte de la doctrina de la unicidad. Hermano Mike, si me permite, pero nosotros no lo mencionamos a él. Fue Clavijo y Suárez, son los unicitarios que lo están mencionando. Porque él es un personaje prominente, como dijo el doctor Bernard, el presidente de la Iglesia Pentecostal Unida. Él es un personaje prominente, clave en la historia de la unicidad. Pero por eso es que lo elogian. Ellos mismos están citando a un ocultista. Sí, como dijimos al principio, ellos mismos nos están revelando que el ocultismo sí ha formado parte en la historia de la unicidad. Para Serveto las artes ocultas eran su arte. Mira, hermano, veamos lo que él mismo nos declara en la página sección 46, hermano. Okay. Dice él, me es grato haber podido ofrecer a mis oyentes lo que a ningún otro con autoridad le fue dado coleccionar, al objeto de que sepáis cómo defenderos
cuando alguien osares interrumpir contra nuestro arte. Para Serveto, el ocultismo era su arte, la adivinación astrológica era su arte. Las artes ocultas eran las artes de Miguel Serveto, según sus propias palabras. En la sección 26 de ese mismo libro se incluye él mismo entre los astrólogos, no astrónomos, astrólogos. Vea bien, os invito a leer todo esto en los propios autores citados y os impresionará mucho más vehemente, y juzgad luego cuán injustamente somos reprochados los astrólogos. Oiga bien, somos, se incluye él mismo, los astrólogos. O sea que él es uno de los astrólogos que está siendo reprochado y él está bravo por eso. Juzgad luego cuán injustamente somos reprochados los astrólogos de nuestra investigación sobre el movimiento de los astros por aquellos que se contentan tan solo con saber que los astros se mueven, aunque esto lo desconozcan verdaderamente. Entonces, no solamente él mismo se incluye entre los astrólogos, sino que condena a los astrónomos que lo han criticado a él, porque ellos se contentan solo con saber que los astros se mueven, pero desconocen los mensajes ocultos en los astros. Eso solo astrólogos adivinos como él, Serveto, lo pudieran descifrar. Wow, hermano. Sí, y nuevamente queremos recordarle a la audiencia que los mismos señores Clavijo y Suárez fueron los que dijeron que tales prácticas están influenciadas por Satanás y los espíritus malignos. Y una práctica no puede tomar acción al menos que alguien lo ponga en acción para involucrarse en practicarla. Por lo tanto, cualquier persona que practica la acción de adivinación por medio de la astrología está influenciada por Satanás y los espíritus malignos. Y recuerde que ya hemos demostrado cómo Serveto mezclaba estas cosas con su vida espiritual. Si de acuerdo a Clavijo y Suárez, dicen que los unicitarios rechazan el ocultismo en toda su forma, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo pregunto a estas personas que han dicho eso, si los unicitarios rechazan el ocultismo en todas sus formas, ¿por qué fue que Miguel Serveto, siendo unicitario, no rechazó el ocultismo en todas sus formas? Exacto. Esto no es nada de complicado, hermano Mike, y nosotros podemos ver eso. Esto es cuestión de la lógica elemental aquí. Cualquiera persona que practica el ocultismo en cualquiera de sus formas está influenciada por Satanás y los espíritus malignos. Serveto practicaba una forma del ocultismo. Por lo tanto, Serveto fue un hombre espiritualmente influenciado por Satanás y sus demonios. Y yo pregunto, ¿realmente podemos pensar como cristianos que es sabio citar o creer lo que ha predicado un ocultista en cuanto a Dios? Hermano, eso es una excelente pregunta. Excelente. Porque eso nos va a enseñar algo bien, bien importante. Un punto bien tremendo, hermano. Escuche bien. Cuando un cristiano como Ireneo cita las creencias de un brujo como Simón el Mago, Ireneo rechaza las creencias de ese brujo y las declara como herejías. Pero cuando el doctor Bernard, el presidente de la Iglesia Pentecostal Unida, cuando él cita la creencia de un brujo como Emanuel Swedenborg, él acepta, recibe y apoya esa creencia de ese brujo y hasta lo declara como una verdadera revelación de quién realmente es Jesús. Esa es la diferencia, mi hermano. Wow, exacto, hermano. Porque sabiendo como cristianos que Satanás es el enemigo número uno de Dios y de nuestras almas, y sabiendo que Satanás y los espíritus malignos guiaban a Miguel Serveto, ¿cómo vamos a pensar que Satanás iba a influenciar a Serveto a comunicar una teología correcta en cuanto a Dios? No tiene absolutamente ningún sentido, hermano, ¿verdad? Porque Satanás estaría peleando a contra de sí mismo. Así entonces, Clavijo y Suárez, al citar y a exaltar a Miguel Serveto en su presentación, lo único que han hecho es citar a un ocultista más en la historia de la unicidad, y al hacerlo
se contradicen otra vez ellos mismos, porque no es verdad que rechazan al ocultismo en todas sus formas. Lo único que están haciendo es engañándose a sí mismos y a aquellos que lo siguen creyendo. Ellos mismos, hermanos, por un lado, nos declaran que personas como Serveto son guiados por Satanás y sus demonios, de acuerdo a las mismas definiciones de ellos de lo que es el ocultismo. Pero por otro lado, apoyan a Serveto, sabiendo que fue guiado por Satanás y sus demonios. Es realmente increíble los extremos hasta donde se rebajan estos unicitarios en busca de apoyo para su herejía de la unicidad, hermano. Hermano Mike, pero paremos aquí por un momento y hagamos esta pregunta. ¿Por qué es que aquí vemos a otro practicante del ocultismo nuevamente conectado en alguna manera con la doctrina unicitaria? ¿Por qué, hermano Mike? ¿Por qué vemos esto aquí? Recordemos que esta misma doctrina unicitaria también le fue revelada, y lo digo entre comillas, al ocultista Emanuel Swedenborg por medio del espiritismo. Esto es seriamente algo que todo unicitario debería de considerar y pensarlo bien. Esta doctrina sigue apareciendo una y otra vez conectada con el ocultismo, empezando con Simón el Mago en la antigüedad, Miguel Serveto, Emanuel Swedenborg, y no olvidemos uno de varios puntos muy importantes que Clavijo y Suárez convenientemente ignoraron en su libro, que hoy en día también se ve que hasta los masones le atribuyen esta creencia a Simón el Mago. Recordemos que los masones dicen así, dicen, Simón el Mago, el fundador de la fe gnóstica, y muchos de los primeros cristianos judíos confesaban que las manifestaciones del Ser Supremo como Padre o Jehová, Hijo o Cristo y Espíritu Santo eran solo tantos modos diferentes de existencia o fuerzas del mismo Dios. Eso se toma de Masonic Morals and Dogma, la página 169. Ahora, nosotros podemos comprender cómo un grupo moderno ocultista como los masones pueden acudir a un brujo como Simón el Mago, como un pionero de su fe modalista. Pero lo que no podemos entender es cómo personas que hoy día se quieren hacer pasar por cristianos siguen apelando y citando de personajes ocultistas de la historia que son aliados de su fe modalista, sabiendo que estos personajes fueron ocultistas, brujos, astrólogos y espiritistas. Eso sí, no lo podemos entender. Y peor, estas personas como Bernard, Clavijo y Suárez son considerados como maestros de la fe unicitaria, y son ellos los que a través de su literatura están influenciando a estos pobres que se han dejado desviar por esta herejía, claramente con conexiones al ocultismo. Hermano, es que no existe una forma honesta de negar estas conexiones con el ocultismo a través de Simón el Mago, Miguel Serveto, Emanuel Swedenborg y todavía otros personajes históricos que ni hemos tenido tiempo de cubrir. Aquí solo podemos concluir tres cosas a la luz de toda esta evidencia. Mire, hermano, Clavijo y Suárez hicieron un estudio realmente novato, mediocre y superficial, y no estudiaron bien quién realmente fue Miguel Serveto para descubrir lo profundamente involucrado que estuvo con el ocultismo. O Clavijo y Suárez sí sabían muy bien que Serveto fue amante de las artes ocultas, pero son intelectualmente deshonestos y no se miden para seguir manipulando a los incautos que le siguen. Es decir, que intencionalmente, engañosamente, decidieron no incluir esta información en su libro para dar una imagen falsa de quién fue Miguel Serveto. O ellos mismos aceptan la práctica de las artes ocultas para los unicitarios porque Serveto fue un unicitario quien practicaba las artes ocultas y ellos le citan y lo consideran un personaje prominente en la historia de la unicidad. Sí, hermano Mike, así es. Tenían tantas contradicciones por todos lados. Yo pienso que estas personas simplemente no entienden bien lo que ellos mismos escriben, porque si lo analizaran bien, antes de decirlo, se darán cuenta de todas estas contradicciones y cómo es que se autorrefutan ellos mismos. Ahora, un último punto que quiero cubrir solo porque ya conocemos las artimañas y las tácticas engañosas de esta gente. Queremos que sepan de antemano que cuando Serveto comenzó a practicar la astrología y la adivinación, lo hizo como unicitario.
Esto lo queremos aclarar porque siempre hay creyentes de la unicidad, como estos señores y Clavijo y Suárez, que no quieren aceptar la verdad, no importa la evidencia que se les presente, y como hemos visto, son capaces de inventarse lo que sea con tal de defender la herejía de la unicidad. Algunos unicitarios pudieran intentar a justificar el ocultismo de Serveto por diciendo que él practicó la astrología solo como parte de su pasado y solo antes de que comenzó sus estudios bíblicos para después abrazar la doctrina de la unicidad, entre comillas, y que la astrología solo la practicó como parte de su pasado mundano. Pero si ellos intentan argumentar de esta manera, entonces fácilmente se demuestra que tal modo de argumentación sería fácilmente refutado cuando consideramos que Serveto ya estaba publicando obras unicitarias antes de que publicó sus obras sobre la astrología. Y esto lo podemos decir con toda certeza, porque Serveto publicó su posición teológica en el año 1531, en una publicación titulada De los errores acerca de la Trinidad. Esta obra produjo un gran escándalo entre los reformadores alemanes. Pero la obra en su defensa de la astrología titulada Disertación Apologética de la Astrología, esta la publicó Serveto en el año 1538, no menos de 7 años después de su obra sobre la unicidad, la cual criticaba la doctrina de la Trinidad. Esto demuestra indiscutiblemente que Serveto ya había sido unicitario por aproximadamente 7 años antes de su defensa de las artes ocultas de la adivinación astrológica. Yo sé que el tiempo se nos termina, pero me gustaría mencionar que existe también evidencia sólida y documentada en cuanto a las conexiones entre Miguel Serveto, astrólogo adivino, y Emanuel Swedenborg, brujo espiritista. No vamos a tener tiempo de presentar en esta ocasión, pero aunque sea esta cita por el historiador swedenborgiano Carl Theophilus Adner, profesor del seminario de Swedenborg en Bennington, en Pensilvania, Estados Unidos. Él ha expuesto cómo fue que Serveto, de manera extraordinaria, anticipa las enseñanzas de Swedenborg. Veamos cómo dice él. Ahora nos dirigimos al tema principal de este tratado, el sistema teológico de Miguel Serveto y su maravillosa aproximación a las doctrinas reveladas por el Señor por medio de Emanuel Swedenborg. Wow. Esto se halla en el libro de C.T. Adner, Miguel Serveto, su vida y enseñanza en Filadelfia, fue escrito en 1910, página 44. Él escribe un libro entero dedicado a la conexión teológica entre Miguel Serveto, el adivino astrólogo, y Emanuel Swedenborg, el brujo espiritista, el brujo más famoso del siglo 18. Qué interesante. Es tremendo. Entonces, hermano, aquí se echa de ver el refrán que el pez muere por su propia boca, porque hemos visto cómo estos señores, en su afán de hallar apoyo histórico para la herejía de la unicidad, nuevamente se besan cara a cara otra vez con el ocultismo por medio de Miguel Serveto y Emanuel Swedenborg. Estas verdades que seguimos sacando a la luz para que todos vean, hermano, demuestran indiscutiblemente que es mentira que el ocultismo nunca ha formado parte de la historia del modalismo unicitario. Y dicho sea de paso, por medio de este video, muchos unicitarios se van a sorprender, hermano, porque en Miguel Serveto ha caído un verdadero gigante unicitario. Nuestros hermanos en la fe tal vez no lo entiendan muy bien, pero Miguel Serveto es un personaje histórico considerado por los apologistas y teólogos unicitarios como un gran mártir y héroe de la unicidad. Sí, hermano, estas verdades son cosas que todo unicitario sincero, que realmente desea estar en la verdad, debería meditar seriamente y pensar esto bien, pues. Porque mientras más escudriñamos la historia, más seguimos viendo un patrón constante que se repite una y otra vez entre la herejía del modalismo y personajes históricos que fueron practicantes de las artes ocultas en sus diversas formas. Simón el Mago, Miguel Serveto y Emanuel Swedenborg son apenas 3 personajes históricos que fueron reconocidos como ocultistas y quienes a la vez predicaron la herejía del modalismo unicitario. Indiscutablemente la herejía del modalismo está ligada al ocultismo.
Lo hemos demostrado y lo vamos a seguir exponiendo para que todos sigan viendo esta terrible verdad. Bueno, el primer video expuso dos personajes históricos quienes enseñaban la herejía del modalismo y eran a la vez practicantes de las artes ocultas. Simón el Mago y Emanuel Swedenborg. Simón el Mago, con quien comienza esta herejía, y Emanuel Swedenborg, con quien se vuelve a levantar en la historia como movimiento religioso esta herejía. Por lo tanto, eso de que el ocultismo nunca ha sido parte de la unicidad ya había quedado desmentido de antemano en el primer video, porque ahí se expuso claramente que el ocultismo sí tiene su lugar en la historia del modalismo. Las evidencias que seguimos hallando simplemente siguen confirmando lo que ya habíamos demostrado una y otra vez, que son las ataduras históricas entre el modalismo unicitario y el ocultismo. Y antes de culminar este estudio, queremos hablar de todavía otro personaje que Clavijo y Suárez mencionan en su video y en su libreto. Otro personaje, quienes ellos mencionan, así como Miguel Serveto y Emanuel Swedenborg, buscando apoyo histórico para la herejía de la unicidad, y este es George Fox. En la página 27 de su libreto, los señores Clavijo y Suárez quisieron dar la imagen de que este hombre fundó una iglesia unicitaria en el año 1652. Veamos. George Fox fundó en 1652 una sociedad de amigos conocida como los cuaqueros o estremecedores. George Fox dijo que nunca pudo encontrar en la Biblia la palabra Trinidad o la expresión tres personas divinas. Pero los Quakers o los estremecedores fueron enemigos del consenso teológico. Esto es algo que Clavijo y Suárez no te dicen, o lo desconocen o no quisieron decirlo, no sé. Con esto quiero decir que George Fox fue un místico que rechazaba el estudio teológico. Por eso se ve confusión en la teología de sus seguidores, como William Penn, otro personaje que mencionan Clavijo y Suárez. Pero el propósito aquí, hermano, no es de entrar en tanto detalle en cuanto a la historia de los Quakers, los estremecedores, sino de seguir desenmascarando este teatro de los señores Clavijo y Suárez. Y queremos que el público siga viendo con sus propios ojos la malicia de estos señores, que aun cuando tienen que confesar una verdad, lo hacen con artimañas para que sus seguidores no se den cuenta del terrible problema que tienen en su historia con el ocultismo. Lo único que nos dijeron fue que Serveto expuso sus debilidades humanas por escarzos con la astrología. O sea, ellos pretendían tapar el sol con un dedo. Ellos pensaron que con esa pequeña mención así pasajera y superficial iban a poder esconder el terrible problema que tienen con el ocultismo de Serveto, así como Simón el Mago y Emanuel Swedenborg. Pero la realidad, como pudimos ver, es que Serveto fue un arduo defensor de las artes ocultas hasta el extremo de publicar un libro completo dedicado a defensa de la adivinación astrológica. Lo que estamos viendo es un patrón de hipocresía y engaño deliberado, a donde los unicitarios siempre presentan la historia de manera engañosa, de manera que se esconde la verdad de quién realmente fueron estos personajes en la historia de la unicidad. Y hermano, este patrón de mentira y engaño y presentando las cosas así con ese tipo de artimaña se vuelve a repetir aquí con George Fox. George Fox, en su diario, una de las grandes autobiografías religiosas, nos da testimonio de las muchas experiencias psíquicas, oyó eso, hermano, experiencias psíquicas extraordinarias que él vivió. Y ve esto, porque esto aparece en la Enciclopedia del Ocultismo y la Parapsicología, volumen 1, año 2001, página 587. En otras palabras, George Fox mantenía un libreto a donde anotaba diariamente sus experiencias. Y ahí él mismo nos testifica que él fue un místico con poderes psíquicos extraordinarios. Wow. Así es. Entonces, lo encontramos y encontramos este nombre, no menos en este nombre de George Fox. Es el que ellos mencionaron. Sí, que ellos apelan a él como en defensa de su historia de la unicidad, lo quieren incluir a él. Y sin embargo, encontramos este personaje también en la Enciclopedia del Ocultismo
y la parapsicología, hermano. Tremendo. Del ocultismo. Sí, George Fox también. ¿Cómo se llama la referencia una vez más, hermano, para las personas que, porque es increíble captar lo que está diciendo? ¿En qué referencia está citando esto? Sí, o sea, este George Fox, alguien quien ellos también quieren dar la imagen que él fue un defensor de su fe, aunque en realidad lo único que dijeron es que era antitrinitario. Pero con eso están dando como la imagen que él era uno de ellos, ¿verdad? Esa es la idea. Sí. Sin embargo, este que citan ellos también como parte de su historia o apelan a él como un antitrinitario, George Fox, también Wow. se halla en la enciclopedia del ocultismo y la parapsicología. Pero hermano, yo me pregunto, ¿qué está haciendo el nombre de George Fox, este antitrinitario que mencionan Clavijo y Suárez, en una enciclopedia del ocultismo? ¿O será que al igual que el Dr. Bernard, a Clavijo y a Suárez tampoco les importa seguir ligándose con ocultistas en su búsqueda desesperada de apoyo histórico para la unicidad? No sé qué decir, hermano. Yo solo veo que ellos siguen citando personas que según ellos apoyan de alguna manera su doctrina, pero que seguimos hallando que esa misma gente fueron adivinos, espiritistas y psíquicos. Pero hermano, ¿cómo es posible que por un lado de la boca quieran negar que están conectados con el ocultismo y por el otro lado de la boca siguen conectándose con adivinos y espiritistas y psíquicos? ¿Qué no ven que ellos mismos se están autorrefutando? Yo pienso que solo ellos pudieran agarrar un poco de integridad y confesar que estaban tan ciegos, tan ingenuos y que son tan fantasiosos que no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Lo único otro pudiera ser que son personas que sencillamente no se miden para mentir y engañar a los incautos que les siguen y esos pobres que no pueden ver cómo los están manipulando de esa manera. Hasta hubo un tiempo en la vida de George Fox cuando él no estaba seguro si seguir como predicador o dedicarse a tiempo completo como psíquico. Wow, ¿Sí? okay. Nos dice en su misma autobiografía, escuche bien, dice, estuve en una encrucijada mental si debía practicar como psíquico por el bien de la humanidad, viendo cómo el Señor me revelaba las virtudes de la naturaleza. Eso lo encontramos en la misma autobiografía de George Fox, capítulo 2. En inglés dice The First Years of Ministry, o sea, los primeros años de ministerio, 1648 al 49. Mire, hermano, George Fox estaba tan convencido de sus poderes como psíquico que lo consideraba entre una de las 3 principales profesiones que todo hombre pudiera ejercer en esta vida. Vea cómo dice, escuche. Mientras estuve ahí, el Señor me reveló las 3 grandes profesiones en este mundo. Número 1 en leyes, número 2 en la psíquica y número 3 en las divinidades. Wow. Eso también se encuentra en el capítulo 2 de su autobiografía, George Fox, an Autobiography, Chapter 2, The First Years of Ministry, 1648-1649. Hermano Mike, quisiera destacar un poco la conexión gnóstica con George Fox. Los señores Suárez y Clavijo esconden el hecho de que George Fox no fue teólogo, sino un psíquico y místico y seguidor de los gnósticos. Es precisamente por esta razón que muchos místicos y gnósticos modernos o personas involucradas en el movimiento de la nueva era seguidamente citan a George Fox. Ahora, este modo de hablar sobre Fox no solo se observa en la literatura de la nueva era y del gnosticismo, sino que también vemos que algunos cuáqueros modernos también admiten la conexión gnóstica con Fox. Veamos cómo lo confiesa un historiador cuáquero llamado Stephen Davidson en un blog informativo titulado The Meaning of the Light, 3 Stages in the History of an Essential Quaker Insight. Dice así: yo había creído siempre que Fox nunca hubiese tolerado el significado vagamente neognóstico para eso de Dios, que es tan común entre nosotros hoy en día. Afirmar que hay algún aspecto de lo divino en lo humano, una chispa divina, a la manera en que lo enseñan los neoplatónicos. Mas ahora sabemos que George Fox sí era una especie de gnóstico a pesar de todo.
Esas palabras no vienen de alguien anti-Quaker o un anti-cuaquero. Al contrario, vienen de un historiador cuaquero. Stephen Davidson es honesto hasta el punto de admitir que muchas de las creencias y terminología de Fox eran plenamente ideas gnósticas. Amigos, George Fox era un gnóstico. Esto de Fox realmente se oye como la creencia de un gnóstico antiguo. Y esto me recuerda mucho del gnóstico anciano de Simón el Mago, el cual muchos de la antigüedad lo consideraban como el padre de todas las herejías. Hay realmente algo muy interesante aquí. El gnosticismo antiguo de Simón el Mago todavía está aquí con George Fox. Y qué casualidad que Simón el Mago fue el primer personaje de la historia que comunicó una doctrina modalista unicitaria. Y que ahora los unicitarios como Clavijo y Suárez citan a George Fox, pero ignoran que también era agnóstico, igual que Simón el Mago. El gnosticismo está relacionado con el ocultismo. Esto lo demostró Simón el Mago. Pero ahora Clavijo y Suárez apelan a este místico y gnóstico George Fox. No lo puedo creer. Amigos, aquí se ve claramente que los unicitarios no pueden dejar esa conexión con el ocultismo, ni con los mismos personajes que ellos mismos citan, ya que muchos de ellos están también conectados con el ocultismo en alguna manera. Todo esto, amigos, realmente es increíble. Existe mucha más evidencia, hermano, documentada en cuanto al ocultismo de George Fox. Pero, hermano, mire, como le digo, no es el propósito de entrar en un recuento detallado de esta gente, de los cuaqueros, de George Fox, sino de simplemente seguir desenmascarando ese teatro que esta gente hicieron. La pregunta que todo unicitario honesto necesita hacer es la siguiente. ¿Por qué es que seguimos viendo un patrón constante en la historia de la unicidad, a donde seguimos hallando una y otra vez que aquellos quienes ellos nombran como los grandes defensores de la unicidad a través de los siglos son ocultistas, espiritistas, astrólogos, adivinos y psíquicos? ¿Por qué? La evidencia es demasiado contundente, tanto así que podemos ver como Clavijo y Suárez dan tanto a hablar por ambos lados de la boca que hasta se autorrefutan ellos mismos. Mientras más citan a Miguel Cerveto, Emanuel Swedenborg, George Fox, más nos ayudan a probar indiscutiblemente las conexiones de la unicidad con el ocultismo. El ocultismo sí ha sido parte de la herejía de la unicidad, y esto es tan cierto que hasta los mismos señores Clavijo y Suárez nos han apoyado en lugar de refutarnos. Hermano Mike, vimos en la respuesta de Clavijo y Suárez que ellos hicieron también mucho esfuerzo a justificar la referencia que ellos y Bernard hicieron del espiritista Emanuel Swedenborg. Realmente vimos mucha argumentación absurda de parte de estos señores cuando vimos lo que intentaron argumentar en cuanto a Swedenborg, y creo que en la próxima parte regresamos a este asunto del brujo Emanuel Swedenborg y el presidente de la Iglesia Pentecostal Unida, y así seguir desenmascarando todo este teatro que hicieron estos señores Clavijo y Suárez. Amén, hermano. Será un privilegio y un placer, hermano. Bueno, hermano, se nos acaba el tiempo. Perdón, porque se nos fue muy largo este estudio, pero era necesario para poner todos los datos aquí que se necesitan para probar que el ocultismo sí ha sido parte de la historia de los unicitarios, y lo que esos señores han dicho es una mentira. Hermano, ¿tiene algunas otras palabras que quiere decir? Sí, no, hermano, hay mucha más evidencia que no se pudo dar. No queríamos alargar estos estudios tanto, pero creo que con esto es más que suficiente para que los hermanos y todos vean que realmente lo que hicieron esa gente fue algo bien mediocre, bien ingenuo y bien fantasioso, tratando de declarar o tratando de alegar que el ocultismo nunca ha sido parte de la historia o nunca ha sido parte de la doctrina de la unicidad. Para el otro video que vamos a hacer, vamos a tratar en más detalle, tomando la última lanza para refutar completamente el libro de Clavijo y Suárez. Vamos a tratar más en detalle con Emanuel Swedenborg. Se requiere mucho tiempo, pero lo vamos a hacer, y gracias por escucharnos. Dios les bendiga. Mi email personal es luiscreyes440hp, el símbolo @yahoo.com. Una vez más, luiscreyes440hp @yahoo.com, y Yahoo es YAHOO.com. Hermano Mike, ¿por qué no nos das su correo electrónico también, por favor? Sí, mi correo electrónico es mike.latorre@yahoo.com.
Mike es mike.latorre@yahoo.com. Así para si se quiere comunicar con nosotros, ahí les contestamos cuando Dios nos permita el tiempo. Bueno, hermano Mike, muchas gracias y Dios le bendiga y esperamos pasar al tercer video. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga.